Comentaba antes había comentado algo, había salido un pantallazo, una pantalla sobre este trabajo, la hoja de ruta para un nuevo sector de la vivienda que se ha elaborado y que ahora nos va a presentar uno de sus coautores, Peter Sweetman, que con Albert Cuchí, un compañero también arquitecto de la Politécnica de Barcelona, pues Peter Sweetman es director general de una empresa importante, trabaja sobre el clima, la estrategia, y que realmente ha hecho una labor espléndida. Yo tuve la oportunidad y quiero agradecérselo especialmente porque nos dedicó no solo su conocimiento, su entusiasmo, como decía antes, sino además generosamente un coloquio muy grande del que hoy desgraciadamente no vamos a poder disfrutar en la última convocatoria del CONAMA local en Vitoria, donde se presentó este magnífico estudio que ya invito a que intentéis haceros con él por todos los medios posibles. Si hay alguna dificultad, os ponéis en contacto con Inmaculada seguro, conmigo, con la escuela, y veremos cómo poder hacerlo llegar. Ha sido gracias a la colaboración de GBC, de GBC España y la Fundación CONAMA que lo editaron. Yo creo que sin más, porque es muy interesante lo que nos vas a comentar, cuando quieras, Peter. Vale, muchas gracias. Gracias a todos por esa oportunidad de contaros un poco nuestro trabajo. Entonces, es verdad lo que dice Carlos, que lo que voy a intentar hacer en media hora, cosa que a lo mejor voy a repasar un poco más rápido que lo necesario en algunas pantallas, pero de todas formas, este estudio está disponible hoy día tanto en castellano como en inglés en la web de GBC España. Entonces, es en la página principal, entonces no es difícil de encontrar, GBC España, por Google, y luego lo encontrarás. Entonces, esta es una presentación que es un resumen del estudio. Y entonces, la primera parte simplemente dice que no solamente, ese trabajo no es solamente mío, ni solamente de Albert Cuchí y yo, que somos los coautores, pero también de la colaboración de varias instituciones y personas que probablemente son conocidos por vosotros, igual que por mí. Albert, yo, Valentín Alfaya, Luis Álvarez Ude de la GBC, Javier Casanovas, Francisco González, Fernando Prats y Alicia Torrego. Los coautores, obviamente por parte de Barcelona Tech y por parte de Climate Strategy, somos nosotros, y además que la CCEIM, que claramente ha sido patrocinador, también contamos con el apoyo del European Climate Foundation, que es una entidad importantísimo en términos de fomentar la política de bajo en carbono. Entonces, lo que vamos a explicar de forma muy rápida es, en primera parte, el contexto para este proyecto, y en segunda parte, qué es el plan nacional que nosotros podemos prever para el país de España. Entonces, obviamente, no queda ninguna duda de que estamos en un momento donde tenemos un sector de la construcción que necesita reinventarse de una forma, y nosotros pensamos que partiendo la base de todos los expertise, la gente, los skills que podemos tener aquí en España, tanto a nivel de las materias como en la autopresentación, como en el nivel del conocimiento de cómo funcionan los temas detrás de la edificación, pues estamos en un momento interesante a ver y aportar una mejora en términos de las políticas de la eficiencia energética. Entonces, como sabéis, el año pasado Europa dio cuenta de que, aunque iba encaminado bien en términos de conseguir los objetivos de 2020, en los cuales hay tres, uno es conseguir una cierta proporción de energías renovables, el segundo es conseguir con los mercados de CO2 una reducción de las emisiones de CO2, y la tercera es conseguir una reducción del 20% o una mejora del 20% de la eficiencia energética. Dio cuenta, y esto es una muestra de que las políticas actuales, que es la línea, a ver si tengo una... ¿Sí tengo? ¿Dónde está? Estaba moviendo, no lo sé. ¿Aquí? No, abajo, no. ¿Abajo? En el disparador abajo, moviendo, ¿no? Ah, lo siento, sí, aquí.
Entonces, esta línea aquí es la trayectoria que estima la Comisión que vamos con la política corriente y el razón para que hay ahora mismo en Europa una nueva directiva sobre la eficiencia energética es para intentar conseguir ese trayectorio con nuevas políticas para conseguir ese objetivo de ahorrar 368 megatoneladas de petróleo equivalente antes del año 2020. ¿Cómo vamos a intentar conseguir esto? Pues es a través de un nuevo marco, y el nuevo marco está basado en el marco tradicional de la Directiva de Eficiencia Energética, empezando a partir del 2002, pasando por las varias distintas modalidades, y por supuesto que el objetivo también marcado por parte de Europa es la creación de nuevos puestos de trabajo y la rehabilitación de 5 millones de edificios anuales en toda la comunidad. Los edificios siendo importantes porque en general nosotros, hablando ahora a nivel europeo, un 40% de la energía se está utilizando dentro de edificios, y los edificios, en términos generales, representan una área interesante donde las inversiones para ahorrar energía resulten interesantes por varias razones, tanto el económico como que en términos de ahorro de recursos, energía y CO2. Esto es el marco, más o menos, que encontramos ahora sobre la mesa en las negociaciones para la nueva directiva, y aquí lo que hacemos es simplemente destacar algunos puntos importantes. La obligación, es decir, hasta ahora el objetivo del ahorro de eficiencia energética ha sido no mandatorio, entonces esta nueva directiva lo va a hacerlo obligatorio para los Estados miembros. Luego hay una necesidad por parte de los gobiernos de rehabilitar un 3% de los metros cuadrados de la ocupación de los edificios gubernamentales para mostrar el liderazgo en este sector y la compra exclusiva de productos y servicios en edificios de alta eficiencia. Luego, mejorar la transparencia para los consumidores energéticos y facilitar accesos a distintos productos para crear los ahorros a ese nivel, lo cual lo vamos a contar un poco más en el contexto de España. Proveer más incentivos para las pymes a incentivar la eficiencia energética, una cosa que se está experimentando mucho ahora mismo en el Reino Unido y Alemania, que son dos casos ejemplares que damos en el estudio. También conseguir la mayor eficiencia de la generación eléctrica, cosa que por supuesto es muy importante, y sustituir con una única directiva las directivas existentes sobre servicios energéticos y cogeneración. Lo que no he mencionado, que también yo creo que es otro punto que es muy destacable, es que va a poner una implicación sobre los distribuidores de energía para conseguir un 1,5% de ahorro de sus mismos clientes año tras año, que es una cosa que venía también de los experimentos en otros países, que parece que es muy necesario tener la implicación de las empresas energéticas en lo que es el ahorro de eficiencia energética. Entonces, ahora entramos en señales desde la perspectiva del sector de la edificación en España. Estas cifras probablemente son conocidos y están repetidos en el próximo capítulo también, que es la proporción del PIB español que se representa al sector de la edificación y las caídas que la ha notado ese mismo sector durante estos últimos años. Esto es una muestra de la importancia de considerar la ubicación de estos edificios, como ha mencionado antes y que no lo voy a repetir, la situación climática, la situación zonal, la situación rural o en el medio urbano que se encuentran los edificios, obviamente muy importante al considerar su eficiencia energética en España. Y claramente la otra parte importante es considerar qué proporción de las emisiones se están encontrando dentro de los edificios y cuál y qué parte de estos pueden ser ahorrados como parte de un plan de la rehabilitación. Entonces, con estos componentes, más o menos lo que nosotros consideramos durante un año entero de trabajo que antes de lanzar este estudio, es cuál de estas partes y consiguiendo a toda esa información y poniéndola en el contexto europeo de la nueva directiva,
¿cómo podríamos nosotros ayudar a sugerir o a promover un plan nacional que podría captar todos estos elementos? Entonces, repasando un poco cosas que a lo mejor sabréis que estos son más caracterizaciones de la edificación en España que probablemente voy a repasar porque probablemente está muy conocido y por supuesto el uso energético, que también encontramos en el sector de la vivienda, cosas que nosotros lo tomamos como input a nuestro estudio. Entonces, esta parte, que yo creo que es la parte más interesante, es la parte donde nosotros ofrecemos una idea, un plan de acción para España, que es un plan de acción que podríamos empezar ya y que podría durar hasta el 2050, que sería, como he explicado, un poco en la línea de donde están yendo las políticas europeas, y para, por supuesto, intentar cambiar la tendencia en términos del empleo que encontramos en el sector de la edificación, es decir, que buscar alternativas y soluciones dentro de los edificios existentes, donde podemos utilizar parte de los recursos que antes se empleaba en la construcción de la vivienda para ahora emplearles en las rehabilitaciones. Entonces, ¿cómo vamos a sacar? Esto es un gráfico que yo creo que es muy importante. ¿Cómo vamos a sacar los recursos necesarios? ¿Dónde encontraríamos los recursos necesarios a hacer esa reforma? Pues desde la energía que lo vamos a ahorrar. Esto para nosotros es una cosa clave. Es difícil de leer toda la letra pequeña aquí, pero básicamente son las ciudades en España, puesto en línea desde donde se utilizan, donde tienen la intensidad energética más alta a la izquierda y más baja a la derecha. Cádiz es al final y la inicial es Ávila. Entonces, más o menos lo que estamos diciendo es que el consumo actual, que es la por metro cuadrado, es la gris, y asumiendo el código técnico de edificación podemos más o menos cortar la mitad. Esto sería el verde ligera, y luego la verde difícil de ver también, más pequeña, es donde podríamos llegar si podemos convertir esos edificios a clase A. Clase A podríamos ver más o menos, o ojear, podría implicar un gasto energético que es un 80% más bajo del gasto energético de los edificios el día de hoy. Eso es un tema clave para luego después analizar cuál podría ser el presupuesto de la rehabilitación. El presupuesto de la rehabilitación es lo que aquí ilustramos. Se formaría de tres partes, según nuestro análisis. La primera parte es el valor presente del ahorro energético, es decir, cuánto voy a ahorrar yo en no gastar en el futuro gracias a que he invertido en el edificio. Pues es el punto 1 y representa una gran parte de lo que yo estaría dispuesto a invertir. Luego, segundo, que por supuesto voy a ahorrar CO2 en la energía que no producimos, entonces en el CO2 que no producimos, o por la quema de gas para el calor en nuestras casas, o la electricidad que por supuesto se está producido en la planta energética. Este valor es un componente, puede ser un componente de solamente un 10% del actual presupuesto total de la rehabilitación, pero es un componente importante que va a ser más importante cuando en el futuro el precio o el valor de CO2 aumentará. Y luego, por final, y no olvidándolo, porque en los casos en Alemania, por ejemplo, este presupuesto ha sido muy importante, es el presupuesto adicional para mejoras que no directamente reflejen en las temas energéticas, que podrían ser mejoras en las calidades de las cosas, podrían ser nuevos cuartos de baño, podrían ser una serie de cosas, nuevas pinturas, etc. Entonces, esto es aprovechando del hecho de que hay una rehabilitación energética y que la gente, o puede ser nuevos ascensores en algunos casos. Entonces, esto es presupuesto adicional puesto por distintas razones no energéticos. Y luego, aquí a la derecha, también importante es destacamos cuáles son los contrapartes o los stakeholders, dicho en inglés, que son importantes alinear económicamente para que salgan adelante este plan. Pues 1, administraciones; 2,
propietarios de los edificios sí, en algunos casos, son distintos que los ocupantes de los edificios. Ocupantes que pagan la cuenta energética normalmente, y propietarios que, aunque en España el 82% de la vivienda, el propietario y el ocupante es lo mismo, ¿sabes? En caso comercial no tiene que ser necesariamente el mismo. Luego, entidades financieras que se supone que van a estar detrás ofreciendo a la gente que no tiene los ahorros, las capitales para hacer estas inversiones de los puestos de rehabilitación. Las empresas de servicios energéticos o contratistas, gente que hacen el trabajo, vamos a ponerlo, y las empresas energéticas, cosa que lo hemos mencionado antes. Entonces, nuestra idea es, a través de la política de rehabilitación, alinear económicamente los intereses de estos stakeholders. Luego entramos en el detalle que es qué metodología nosotros hemos utilizado para presentar nuestros datos. Pues también es muy difícil de leer, lo siento, pertenece a un gráfico del informe, pero lo que intentamos hacer es segmentar al principio todas las propiedades, basado en 3 criterios maestras, pero luego lo entramos en detalle. Edificios rurales, a la izquierda, poblados, ciudades con poblaciones densas a la derecha, y en el centro la que cae entre medio son edificios en towns, ciudades más pequeñas, etc. Entonces, con esas 3 líneas maestras, luego entramos en algunos filtros, y los filtros, aquí ilustrados, son 5, que son la zona climática, el tipo del edificio, la edad del edificio, su consumo energético, y repasamos los mismos filtros en todas las zonas que hemos para sacar estrategias individuales. Y después de hacer este análisis, y que en la próxima pantalla voy a ilustrar lo que nosotros llamamos hotspots, que son los 10 áreas más importantes para actuar de forma prioritaria, pues sacamos las 7 conclusiones o prioridades para el plan de acción. Pues orientar las actividades hacia el futuro, ser práctica y pragmática, enfocarse de forma prioritaria en donde se pueden ahorrar más, evitar promover los impactos negativos ambientales y sociales del sector de la construcción tradicional, recuperar la capacidad de inducir la demanda para el servicio económico, activar el conocimiento y las capacidades de actuar del sector de la construcción y actuar en la conciencia. Pues cogiendo estas divisiones, esos filtros o segmentos que nosotros hemos descrito ya, pudimos identificar 15 millones de viviendas, que son 74% de los 20 millones que hemos encontrado en el censo de 2001, y hemos tenido que utilizar datos del censo del 2001 porque son los más fiables en el contexto de la edificación. Identificamos a 10 hotspots siendo una área de concentración de posibles actuaciones, dentro de los cuales, en los 10 hotspots, dentro de los cuales hay 10,5 millones de viviendas principales. Obviamente, viviendas principales siendo más interesantes de la perspectiva del uso energético, porque claramente si es una vivienda secundaria y que se está utilizando tres meses durante el año o solamente los fines de semana, pues las cuentas en términos de los ahorros energéticos no van a ser los mismos. Entonces, estos son los hotspots, y luego lo que intentamos hacer y lo que sale en el report son muchos mapas geográficamente distribuidos de dónde están estos edificios en España y muchas tablas creado por el equipo de Albert Cucci analizando cada uno en más detalle, pero estos son más o menos porcentajes de dónde se caen los hotspots. Los 3 hotspots A, C y G son viviendas unifamiliares ubicadas en entornos rurales. Y luego detrás tienes por número de edificio, por ocupación, por número de viviendas, por viviendas principales. Entonces son las distintas porcentajes del total de los 10,5 millones donde caen en términos de cada uno de los hotspots. Recuerda que en cada uno de los entornos rurales requieren distintas formas de actuación que los edificios plurifamiliares, que los bloques de pisos en medios urbanos pequeños y grandes. Luego entramos en cuáles son los resultados de nuestro análisis, partiendo de la base de un análisis súper interesante que hizo el equipo de Albert, que es buscando
más o menos affordability, es decir, que intentando buscar datos fiables que diría en qué estado actual se encuentran los edificios, en estado bueno, deficiencia, malo, ruinoso, etc., y contrastándolo con los ingresos anuales de los hogares, para que nosotros pudiéramos identificar las concentraciones de casas y si es necesario la financiación y a cuántos de estos podrían asumir un gasto extra, como en el caso del alemán que lo habría ilustrado. Y claramente reconociendo de que si un edificio se encuentra en un estado no bueno, pues habrá a lo mejor que entrar estructuralmente en el edificio al mismo tiempo que hacer la rehabilitación. Desde ese análisis acordemos una metodología de líneas de actuación que yo creo que se está self-explanatory. Y esto es donde yo quiero llegar, y estoy consciente de que tengo 2 minutos más. 7, vale. Pues esto para mí es el gráfico conclusitorio, si esa palabra existe, donde nosotros decimos año tras año cuál sería el resultado en números de viviendas rehabilitadas. Entonces, las conclusiones de este gráfico son varias. Primero, que nosotros podemos predecir que una actividad óptima para España que sale de nuestros modelos sería del 400.000 viviendas año rehabilitadas. Empezando, por supuesto, por la franja 1, que es la gris más ligera en el centro, que son los más intensivos energéticamente hablando primero. ¿Por qué más intensivo energéticamente hablando primero? Porque es donde más energía se malgasta, es donde más presupuestos se podrían captar por los ahorros, por el valor presente de los ahorros. Entonces, esto sería la franja 1. La franja 2 son y esta franja 1 se compone de los más intensivos de cada uno de los hotspots. Entonces, aquí lo que contemplamos son, ¿sabes?, acabar con los más, la 75% de las viviendas principales construidas antes del 2001, es intentar conseguir haberlo rehabilitado un 50% de aquellos antes del año 2050, que nos podían llevar a un ahorro tanto energético como del CO2, más o menos alineado con los objetivos europeos. Entonces aquí terminamos con los más intensivos en la franja 1 antes del 2028 más o menos, luego entramos en una franja que es la franja 2, que es la parte gris más hacia la derecha, que son los menos intensivos. Y luego, por encima, hay, obviamente, casas más intensivas que caen fuera de los hotspots, que entonces esto lo hemos añadido en la parte, digamos, de otros, no olvidando que siempre hay que tener un presupuesto de la habitabilidad, que sería para subir la calidad de todas las casas que no se encuentren en estado bueno. Y luego, también hemos descrito aquí en ciertos momentos posteriores o después del año 2020, suponimos o hemos supuesto de que hay ciertos trámites donde es necesario tener una cierta estimación de las propiedades que a lo mejor no la han decidido por el beneficio de tener disponibles los ahorros energéticos y se quedan un poco ahí, que requieren cierta una política de obligatoriedad, ¿sabes?, a partir de cierto momento. Entonces, esto es una opción que tenemos en los modelos, podemos tenerlo sí o no, pero ten en cuenta de que es una pequeña, ¿sabes?, relativamente, que el plan es una pequeña parte. Esto es la obligatorio. Luego, en el plan de acción, lo interesante contrastar son empleos, entonces es el mismo montaña, digamos, en gris, en ambos casos, pero en este caso son empleos a la izquierda. Empleos es algo difícil. Tengo que decir que nosotros analizamos 15 estudios mundialmente reconocidos y hicimos simplemente la media aritmética. Es decir, que esto no está basado en research primaria con respecto de España, es simplemente las mejores fuerzas en el mundo investigando los Estados Unidos, de la IEA y de varias fuentes,
¿Cuál es el impacto macroeconómico de hacer estas cosas? Que lo hemos sacado y lo hemos generado para contrastarlo con los estudios españoles que ya existen y ciertos de los revisores del documento sí lo han escrito, pero básicamente cifras redondas. Nosotros predecimos que esto podría ocupar unas 150.000 personas, más o menos constantemente durante el periodo de actividad. Esto requerirá una inversión acumulada que está mostrado por la parte verde, aquí en la de arriba, y la porcentaje, lo siento, son un poco complicados de leerlo aquí, pero la porcentaje de viviendas primarias terminadas antes de 2030, aquí, ¿sabes? 2030 es la verde, es decir, que en el 2030 estamos llegando hacia el 35 o 37% de las viviendas construidos antes del año 2001. Y claro, y luego a partir de ese momento, si continuamos a un 3% será una cifra más o menos que lo está moviendo en temas europeos, pues tendríamos el seguimiento de este sector hasta el 2050. Esto es una pantalla que ya terminamos. Esto es una pantalla de los assumptions, de las bases del plan de acción, es decir, que hay en el modelo obviamente varias cosas como el precio energético, el valor medio del precio de CO2, etcétera, que lo hemos tenido que mostrar, está más detallado en el actual documento. Estos son las complementarias, es decir, que por supuesto no solamente hay que considerar el ¿sabes?, o el aislamiento del edificio, también hay que incluir políticas sobre las actuaciones del equipamiento de los hogares, políticas contra la reducción de sistemas ineficientes de refrigeración, el cambio del mix energético. Esos factores están contempladas en el plan para llegar al 80% de las reducciones de CO2 en el año 2050, que también sea objetivo conseguible por el plan de acción de la GTR. Y al fin y al cabo, y terminando, en términos de financiación, ¿qué es lo que implica? Entonces nosotros pensamos que hay dos áreas más importantes en términos de la financiación. La área gris, que son, entre comillas, fuentes gubernamentales o con apoyo del gobierno, que podrían incluir subvenciones directas de la habitabilidad, pagos para el valor del CO2, subsidios directos, es decir, que los pagos directos para lanzar el sector, que, by the way, son la parte por debajo que empiecen un poco en el ramp-up y luego se bajen año tras año. Y luego préstamos blandos de apoyo, y esa parte yo creo que es muy importante. Y la verde es la parte que está contractualmente debiendo al dueño o al ocupante del edificio, pero que podría ser financiado upfront por una línea de ICO, por ejemplo, que en nuestros modelos lo prevenimos que pueden ser de 20 años a un tipo de interés del 5%. Es decir, que este capital está repegado por los ahorros energéticos, que provienen del menos pago de electricidad en el futuro, a través de una financiación que recibe este tipo más bajo que lo normal, que es conseguible por la gente, y la parte que reduce el interés está incluido en las fuentes del gobierno. Bueno, todo esto, y destaco también de que existe un report que está hecho por la institución alemana que se llama Jülich, que muestra de que en caso de la rehabilitación, el dinero gastado aquí por parte del gobierno es algo que le puede recuperar el gobierno a través de las tasas de los impuestos sobre la actividad económica. Entonces, por ambas partes consideramos que esto puede ser una inversión. Y luego, al final, ¿dónde estoy? Yo estoy en la última. Sí. Esos son presupuestos y números redondos en términos de cuántas viviendas se podrían actuar en el 2020, 2,6 millones, 6 millones y 10 millones antes del 2050, las inversiones necesarias y por la eficiencia energética ganados, un poco los CO2 ahorrados, los distintos puestos de trabajo mantenidos aquí y el coste
invertido por puesto creado, que también es una cifra que damos muchas vueltas y hay muchas versiones de sensitivity analysis en aquel también. Y, por supuesto, el rollout plan, que muestra las distintas fases del plan de acción y cómo conseguimos a nuestro fin, que será esa. Gracias. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias, Peter, por haber intentado y conseguido resumir un trabajo tan profundo, tan intenso, tan interesante. Afortunadamente está disponible. Quiero aprovechar, porque aprovechamos estos momentos también para recordar a la Administración que España, si implementa una política de rehabilitación con criterios de mejora de la eficiencia energética, va a tener un importante ahorro en el mercado de emisiones. Ese ahorro pedimos a las autoridades, a la Administración, tanto central como autonómica, que revierta en el sector de la rehabilitación para potenciar e impulsar la rehabilitación con criterio de eficiencia energética. No vaya a saneamiento de cajas y otras cosas, que también hace falta, pero que, por favor, si estamos ahorrando un dinero importante, se está ahorrando además el Gobierno, comunidades, al emitir menos hay que pagar menos emisiones, que sirva también para impulsar, porque es impulsar que siga reduciéndose esa tasa y que además sigamos mejorando la sociedad. Gracias, te reitero, Peter.